Bueno, chicos, buenos días. Vamos a desarrollar el tema, valga la redundancia, desarrollo humano, todo, completo, ¿ya? Uno y dos. En realidad vamos a hacer las preguntas que están ahí porque si tratamos de hacer todo el tema de desarrollo humano vamos a quedar pues cortos, ¿no? No vamos a terminar. Bien, todo ser humano está inmerso en un proceso de cambio, en un proceso de desarrollo, en un proceso de evolución, ¿no? Desde que somos unos minúsculos organismos unicelulares hasta individuos ya totalmente formados. Y luego, pues obviamente, por el nacimiento, el desarrollo va a continuar, ¿no? Todo ser humano pasa por 8 etapas dentro de su desarrollo, ¿ok? La etapa prenatal, la etapa de la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía, ¿no? Estas son las eh, 8 etapas del desarrollo, ¿ok? Y recuerden también, chicos, que el desarrollo humano se da en 3 dimensiones, dimensiones o dominios o áreas, nos desarrollamos de 3 maneras. De manera física o psicobiológica, que abarca el desarrollo y el cambio y estabilidad en el crecimiento, en el peso, las habilidades motoras, el estado de salud, el funcionamiento sensorial, todo eso es parte de la dimensión física. Nos desarrollamos también de manera cognitiva, el desarrollo del pensamiento, de la inteligencia, de la memoria, del aprendizaje, es parte de la cognitiva, y nos desarrollamos de manera psicológica o social, que abarca los cambios de estabilidades en la personalidad, en el manejo de las emociones, en las relaciones interpersonales, todo eso es parte del desarrollo psicosocial, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver acá como título, desarrollo humano. Desarrollo humano. Chicos, y la primera pregunta, ¿a qué dimensión hace referencia? La primera pregunta es material, ¿a qué dimensión se refiere esa preguntita? Chicos, la primera pregunta, ¿a qué dimensión hace referencia? La rompe. Nada, no hay nadie, creo. Están postulando ya. Bien, la primera pregunta, chicos, hace referencia a la dimensión cognitiva, ¿ya? Y cuando hablamos de la dimensión cognitiva, hablamos pues de Jean Piaget, ¿no? Al hablar de la dimensión cognitiva, hablamos del psicólogo Jean Piaget. ¿Ok? ¿Qué hizo Jean Piaget, chicos? Estudia el desarrollo cognitivo del pensamiento y de la inteligencia, ¿no? En etapas. En etapas. Para Jean Piaget, la inteligencia se desarrolla en 4 etapas. La etapa sensorio-motriz o sensorio-motor, que va del nacimiento hasta los 2 años. El estadio preoperacional, llamado también preoperatorio, que va de los 2 a los 7 años. El estadio operatorio concreto, que va de los 7 años y medio a los 12 años. Y el estadio operatorio formal, que va de los 12 o 16 a más. ¿Ya? Entonces, chicos, estos son los estadios, ¿no? Ahora, la pregunta dice, buenos días, buenos días. La primera pregunta dice, haciendo referencia, obviamente, a la dimensión cognitiva, la pregunta dice, Jean Piaget identificó una etapa del desarrollo cognitivo en la que los niños utilizan sus sentidos, de ahí la palabra sensorio, ¿ok? Utilizan sus sentidos y movimientos, motor, para explorar y entender el mundo, como por ejemplo agitar un sonajero
para escuchar el sonido que produce, ¿no? Se encontraría dentro de la etapa, sería de la etapa del desarrollo cognitivo, de la etapa sensorio-motriz. Muy bien, por ahí decían creo que la C, ¿no? Muy bien, clarito. Claro, la C. Ahora, chicos, la etapa del desarrollo sensorio o motriz se desarrolla en 6 subestadios. La etapa sensorio-motriz o el estadio sensorio-motriz se desarrolla en 6 subestadios. ¿Ok? Se dice, agita un sonajero. ¿Ok? Agita un sonajero, ¿no? O sea, interactúa con los objetos. Chicos, interactúa con los objetos. ¿Dentro de qué subetapa del desarrollo se encontrará este niño, ¿no? Porque dice, agita un sonajero, explora el mundo por sus sentidos. Entonces acá nos centramos en el número 1, estadio sensorio motriz o sensorio motor, ¿ya? Sensorio. Se adapta al mundo principalmente a través de lo que puede percibir por los sentidos y los movimientos físicos que realiza. A esto él lo llama inteligencia sensorio motriz. Se desarrolla en 6 subestadios, ¿ya? Se desarrolla en 6 subestadios. La famosa etapa de los reflejos. La etapa de los reflejos. Las reacciones circulares primarias. Las reacciones circulares secundarias. La coordinación de las reacciones circulares secundarias donde aparece la permanencia del objeto. Permanencia del objeto. La permanencia del objeto es, según Piaget, el logro más importante, ¿no? Porque entiende, comprende, sabe que las cosas existen, así no las puede haber. ¿Ok? Esto se presenta a partir de los 8 meses. Si tú antes de los 8 meses le muestras un objeto al niño delante de su vista, lo sigue con la mirada. Pero si lo escondes, no lo busca, porque para un niño pequeño, menor de 8 meses, algo existe si lo veo, y si no lo veo, no existe. Fuera de mi vista, fuera de mi mente. Pero después de los 8 meses, cuando ya adquirió la noción de la permanencia del objeto, tú le muestras un objeto delante de la mirada, lo sigue con la vista, lo escondes, va a intentar buscarlo, porque ya comprende y entiende que los objetos existen así no los pueda ver. O sea, hay cierta función simbólica, ¿no? Hay cierta capacidad de poder representar de manera muy sencilla, muy simple, un objeto. Por eso es que lo busca y por eso es que lo recuerda y por eso lo reconoce. O sea, hay ciertos indicios de una representación mental. Por eso dice Piaget que este es el logro más importante. Y este logro más importante ocurre de los 8 a los 12 meses, aunque no termina ahí, sino que esta capacidad, este proceso, esta actividad se va haciendo más compleja conforme el niño va avanzando, va creciendo. Recordemos que para Piaget la inteligencia es como un árbol, ¿no? Va creciendo, se hace más complejo, como dice Piaget, que es el desarrollo. Para Piaget el desarrollo es un proceso donde pasamos de un estado de menor equilibrio hacia un estado de mayor equilibrio, de algo simple a algo más complejo, ¿no? Pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de mayor equilibrio, eso es el desarrollo. Entonces, en la medida que uno va creciendo, la capacidad mental también va avanzando. ¿Está bien? Entonces, aquí de 8 a 12 meses aparece la permanencia del objeto, que es el logro más importante de este estadio, según Piaget, ¿ya? Y luego vienen las reacciones circulares terciarias, donde está la conducta de exploración, las travesuras, ¿no? Entre comillas. Trata de obtener resultados diferentes. O sea, ya no se conforma simplemente agarrando un objeto, agitándolo y tirándolo, lanzándolo. No, ahora quiere ver resultados nuevos. Por lo tanto, comienza a explorar, comienza a experimentar con cosas diferentes, ¿no? Agarra, por ejemplo, el control remoto, le saca las pilas, va al cajón de la mamá, le saca sus joyeros, sus joyas, su ropa, lo tira por la cama, agarra, entra a la cocina, agarra la tapa de la soya, la golpea, la tira por ahí, etcétera, ¿no? Está explorando resultados y situaciones nuevas. A eso se le conoce como las reacciones circulares terciarias. Y luego la sexta subetapa aparece las combinaciones mentales. Combinaciones mentales.
¿Ok? Acá aparece la imitación directa. Acá aparece, se inicia la función simbólica. Ojo, se inicia, aparece, ¿no? Aparece, se inicia. Una cosa es que se desarrolla, se despliega, otra cosa es que aparece, ¿ya? Aparece la función simbólica, o sea, el niño ya es capaz de imaginar las cosas antes de hacerla y luego hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, imagina cómo será saltar en un pie y luego comienza a saltar en un pie. Imagina cómo será subir las escaleras como si fuese un perrito y luego con el que lo ha imaginado, sube, ¿no? Así como si fuese un perrito. ¿Qué está haciendo? Está imaginando, está representando las cosas en su mente de manera muy sencilla, pero aquí aparece ya la función simbólica. Ahora, chicos, la pregunta uno que hace referencia al estadio sensorio motriz. ¿En qué estadio se encuentra este niño que acabamos de leer en la pregunta número uno? Porque dice que agarra e interactúa con los objetos, ¿no? Jean Piaget identificó una etapa del desarrollo cognitivo en la que los niños utilizan sus sentidos y movimientos para explorar y entender el mundo, como por ejemplo agitar un sonajero para escuchar el sonido que produce. Está interactuando muy bien María Yumei, está interactuando con los objetos. Por lo tanto, si interactúa con los objetos cercanos o con las personas cercanas, está dentro de las reacciones circulares secundarias. ¿Qué edad tendrá esta niñita? ¿Qué edad tendrá? Porque esto se desarrolla de 0 a 1 mes, esto de 1 a 4 meses, esto de 4 a 8 meses, y esto de 8 a 12 meses, y esto de 12 a 18 meses, y esto de 18 meses a los 24 meses. Meses, ya, no añitos, meses. Muy bien. Terciaria, no, secundaria es, no es terciaria, ¿ah? Muy bien, clave casita, clave casita. Listo. Ahora, ¿de qué hablamos en la pregunta número 2? En la pregunta número 2, chicos, ya no hablamos ya de las etapas del desarrollo cognitivo, sino ahora hablamos de las etapas del desarrollo humano. Decíamos al principio que las etapas del desarrollo humano son 8. 8, ¿no? La etapa de la infancia. Ah, chicos, las etapas del desarrollo son convenciones humanas, son convenciones sociales. Chicos, ¿qué es una convención? ¿Ok? Las etapas son convencionalismos, chicos. ¿Qué es una convención? Es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que los especialistas toman para poder determinar que de tal edad a tal edad es esta etapa y de tal otra edad a tal otra edad es otra etapa, ¿no? Entonces, no es que ocurra algo trascendental, algo importante que marca el fin, el comienzo de una etapa, no, son simplemente hechos por convenciones. Ahora, chicos, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Son 8. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa, chicos? La etapa prenatal, ¿no? Muy bien. Prenatal. ¿Cuánto dura la etapa prenatal? La etapa prenatal dura 9 meses, 40 semanas, 280 días. Muy bien. Luego viene la etapa de la infancia. ¿Cuánto dura la infancia? Del nacimiento hasta los 3 años, de 0 a 3. Luego, ¿qué viene? Viene la niñez temprana. Esto va de 3 a 6. Luego, cuarta etapa, viene la niñez media o también conocida como intermedia. Esto va de 6 a 11. Tú estás en la quinta etapa. ¿Cuál es la quinta etapa? La adolescencia. La adolescencia. ¿Y de qué edad a qué edad abarca la adolescencia? De 11 a 20 años. Luego, ¿qué viene? Viene la adultez temprana. Esto va de 20 a 40. Luego, ¿qué viene? Viene la adultez media o adultez intermedia. Media o intermedia. ¿Y de qué edad? De los 40
a los 65. ¿Y luego qué viene? Viene la adultez tardía. ¿Y de qué edad a qué edad se da la adultez tardía? De los 65 a más, hasta donde llegue. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Profe, la pubertad es una dimensión, no es una etapa. La pubertad, se llama pubertad aquella persona que ya alcanzó la madurez sexual. A la aparición de los caracteres sexuales primarios, como la menarca y la espermaquia, a eso se llama pubertad. ¿Ok? La pubertad es una dimensión, no es una etapa. Estas son las etapas. O sea que la pubertad está dentro de la adolescencia, porque la madurez sexual se logra en la adolescencia. Y estos cambios sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas, de las caderas, el cambio de voz, el aumento de la fuerza física, eso es la pubescencia. Eso es la pubescencia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pregunta 2. La pregunta 2, chicos, ¿dónde se centra? En qué etapa, ¿no?, que corresponde la pregunta número 2? La pregunta número 2, ¿en qué etapa? Prenatal. Muy bien. Prenatal. Por acá ponemos entonces etapa prenatal. Etapa prenatal. ¿Cuánto dura la etapa prenatal? La etapa prenatal dura 9 meses, 280 días, 40 semanas, ¿no? ¿Cómo se divide la etapa prenatal? La etapa prenatal se divide en 3 periodos. ¿Ya? La etapa prenatal se da en 3 periodos. ¿Está bien? Muy bien, prenatal, ¿no? La etapa prenatal se desarrolla en 3 periodos. Primer periodo, periodo germinal. Periodo germinal o cigotal. Periodo germinal o cigotal. Esto va desde la fecundación del óvulo por un espermatozoide hasta las 2 semanitas, ¿ya? De 0 a 2. Muy bien. ¿Qué se produce aquí en este periodo germinal? Se da la división celular, ¿no? Se produce la división celular. Telefase, metafase, profase, anafase que ustedes conocen. Y también aquí en el periodo germinal de la fecundación a las 2 semanas se producen o aparecen los órganos rudimentarios, ¿no? Se desarrollan los órganos rudimentarios. Los órganos rudimentarios que nutren y protegen al nuevo ser. ¿Y cuáles son estos órganos rudimentarios? Por ejemplo, la placenta. La placenta es un órgano achatado y redondeado que se encuentra entre la madre y el feto. Lleva inmerso en el centro el cordón umbilical, por donde se oxigena, respira, se alimenta y también por donde elimina sustancias de desecho que luego más tarde la madre también lo va a eliminar. Entonces ponemos acá el cordón umbilical. El cordón umbilical. El bebé está envuelto en una membrana llamada saco amniótico, le dicen fuente, ¿no? ¿Ok? Cuando esa membrana se rompe, da lugar a la salida del líquido que está en su interior, que es el líquido amniótico, generalmente agua con proteínas, aproximadamente un litro, ¿no?, de líquido amniótico. Pero también podemos encontrar dentro de este líquido amniótico escamas epidérmicas, untos fetales, pelos fetales también, ¿no? Calcio, potasio, etcétera. Es de color cristalino, pero si hay sufrimiento o alguna anomalía placentaria, cambia de color, se torna medio rosáceo, ¿no? Hay una prueba que se llama amniocéntesis, en la cual se extrae una muestra de este líquido y se puede saber la calidad de formación de este ser, ¿no? Entonces acá ponemos saco amniótico, es la famosa membrana, y contiene en su interior el líquido amniótico, ¿no? Agua
con proteínas. Muy bien. Todo esto, chicos, se desarrolla dentro del primer periodo, el periodo germinal o cigotal. Luego el segundo periodo va de las 3 semanitas a las 8 semanitas. Es conocido como el periodo crítico, el periodo vulnerable, un periodo muy susceptible, muy delicado, ¿no? Porque cualquier alteración, cualquier enfermedad, cualquier agente teratógeno que vaya a presentarse en este periodo va a afectar directamente la formación del nuevo ser y lo va a alterar. ¿Por qué, profe? Como todo se está formando en esta etapa, cualquier enfermedad, cualquier alteración, cualquier sustancia altera el desarrollo, ¿no? Y lo afecta para siempre. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá, periodo embrionario. Periodo embrionario. El periodo embrionario va de las 3 semanas a las 8 semanas. Semanas, ¿ah? No meses, semanita, ¿ya? De 3 a 8 semanas. Periodo embrionario. ¿Qué se produce acá, profe? Bueno, acá, chicos, el crecimiento es acelerado, ¿no? Acá se produce la organogénesis. Se produce la organogénesis o la organogénesis. Génesis. El disco germinativo trilaminar, el ectodermo, mesodermo, endodermo, da lugar a la aparición de órganos y sistemas. Por ejemplo, del ectodermo se desarrolla el sistema nervioso, el tubo neural, el sistema nervioso, la piel, el cabello y las uñas. Del endodermo se forman los órganos internos, las vísceras, corazón, estómago, hígado, riñones, etc. Y del mesodermo, los músculos y los huesos, ¿no? Entonces, acá, chicos, aparecen los órganos y sistemas, ¿ya? Se da la organogénesis. Y el crecimiento es muy rápido, muy acelerado, muy vertiginoso, y debido a este crecimiento tan rápido, tan acelerado, tan vertiginoso, se vuelve vulnerable, ¿no? O sea, ocurren alteraciones. Todos los defectos congénitos ocurren acá en este periodo. Todos los abortos espontáneos, anomalías cromosómicas, síndrome de Down, dedos supranumerarios, soplos en el corazón, etcétera. Todas esas anomalías congénitas ocurren acá en el periodo embrionario, ¿ya? Ocurren alteraciones, alteraciones congénitas, ocurren alteraciones, se producen abortos espontáneos. La mujer debe sospechar de una amenaza de aborto cuando tiene dolor en la parte pélvica, dolor en la parte lumbar y pérdida de sangrado, ¿no? Hay de sospechar de una amenaza de aborto. Todos los abortos, chicos, ocurridos en este periodo embrionario se han analizado, ¿ok? En el laboratorio y se han podido encontrar que tenían anomalías cromosómicas. ¿Y por qué sucede? Porque cuando el cuerpo del bebé no es compatible con el cuerpo de la madre lo expulsa, ¿no? Que eso ocurre acá en el periodo embrionario. Periodo susceptible, periodo crítico, ocurren alteraciones, un periodo donde todos los órganos y sistemas se inician, comienzan a desarrollarse, no es que están desarrollando, no, acá empiezan a desarrollarse, el corazón comienza a latir a las 3 semanas. Acá empiezan a desarrollarse, pero se completan, finalizan, ¿ok? Su desarrollo en la etapa fetal. Porque mira, ¿cuánto dura el periodo embrionario? De 3 a 8 semanas. ¿Cuánto dura la etapa fetal? De las 9 semanas hasta el momento antes del parto. Entonces, hay mayor tiempo para que estos sistemas que han comenzado a desarrollarse se completen, se estructuren, ¿no? Se definan. Entonces, la etapa fetal ya es un ser humano completo porque todos los órganos y sistemas ya están completos. Entonces, acá se inician los órganos y sistemas y se completan, terminan de madurar en el periodo fetal. ¿Me dejo entender? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta preguntita creo que vino en el simulacro, ¿no? De San Marquitos el otro día, ¿ok? Y la mayoría creo que se confundió porque decía, el sistema nervioso se desarrolla principalmente, ¿no? Y la gente marcó embrionario cuando era periodo fetal, ¿ya? Muy bien, acá comienza el desarrollo, pero se completa en el periodo fetal. Acá ponemos periodo fetal. ¿Y por qué se llama feto, profe? Se llama feto porque tiene forma humana definida, de las 9 semanas hasta el momento antes del parto. ¿Y por qué parto? Parto porque tiene forma, parto porque literalmente la mujer se parte en dos, ¿no? ¿Ok? Muy bien.
Parto, hasta el parto, de las 9 semanas hasta el momento antes del parto. Una cosa es el parto, otra cosa es el alumbramiento, ¿ah? El parto, chicos, es la expulsión del bebé y el alumbramiento es la expulsión de la placenta. Muy bien, entonces esto va feto porque tiene forma humana, definida. Es un ser humano chiquito pero completo, ¿ya? Los órganos y sistemas están completos, terminados. Le falta agarrar pues un poco de forma, un poco de color, un poco de tamaño, ¿no? Pero ya todo está completo ya, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí aparecen, chicos, las conductas reflejas, las pataditas, los saltos mortales, los cabezazos, los codazos, rodillazos. Aparecen las conductas reflejas, los saltos mortales, las conductas reflejas. Como ya tiene células óseas, huesitos, entonces comienza a moverse y ahí aparecen los movimientos reflejos. Muy bien, chicos, excelente. Esto sería la etapa prenatal. La etapa prenatal, ¿ya? Muy bien. A ver, tómale una fotix. Toma una fotito, por favor. A ver, para borrar y seguir con las preguntas. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo okidoki? ¿Todo bien? Muy bien. No hay conducta coordinada. Los bebés, ustedes se dan cuenta, se mueven así. Obviamente esa coordinación no es voluntaria, ¿ya? Es refleja, son movimientos neuromotores, pero es coordinado. Los deditos están así, se agitan, se mueven. Ese movimiento es coordinado. No lo hacen voluntariamente, obviamente, ¿no? Pero es un movimiento coordinado. ¿Por qué? ¿Qué dice? Organogénesis. Ya, dos casitas, ¿no? Muy bien, chicos, voy a borrar. Borramos. Vamos ahora a la pregunta número 3, ¿no? Pregunta número 3, tricky track. Muy bien. Chicos, la pregunta número 3, ¿a qué dimensión pertenece? Chicos, la pregunta número 3, ¿a qué dimensión pertenece? Psicosocial. Muy bien, Emel, excelente. Y cuando hablamos de la dimensión psicosocial, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? Hablamos de Eric Erikson, ¿no? Hablamos de Eric Erikson.
¿Sí o no? Muy bien. Dale. Por ahí dicen 3D, dicen, se lanzan al toque. Muy bien. Desarrollo, muy bien, muy bien, muy bien. Así. Desarrollo psicosocial. Desarrollo psicosocial. Desarrollo psicosocial. De Eric Erikson. Cada etapa del desarrollo, dice Erickson, tiene un paquete que cargar, tiene algo que aprender, algo que resolver, algo a que enfrentarse, ¿ok? Algo que la cual tiene que superar, una crisis, ¿ok? Una tarea. Eso lo que dice Erickson, cada etapa. Y como son 8 las etapas, vemos que cada etapa, ¿no? Tiene su crisis. Confianza versus desconfianza. Esto va de 0 a 1 año. 2, la autonomía. Chicos, cuando habla de confianza, habla del apego, ¿ya? O sea, cuando Bowlby habla del apego, Erickson habla de la confianza-desconfianza, o sea, recibir cariño, recibir protección, ¿ok? El niño va a aprender a confiar en los demás o de repente no. El niño quiere hacer las cosas solo, quiere caminar, vestirse solo, comer, y muchas veces la mamá le genera, pues, dudas, ¿no? Dudas acerca de lo que hace porque le llama la atención, le genera miedo, le transmite inseguridad, duda. Esto va de 1 a 3 años. 3, la etapa de iniciativa. Iniciativa porque el niño quiere hacer las cosas, bueno, quiere servir, quiere ayudar, tiene este afán de hacer, de lanzarse, ¿no? De ser impulsivo, de ayudar sin que se lo pidan, te ve haciendo algo y se mete a ayudar. Claro, no tiene las habilidades, más lo que estorba que lo que ayuda, pero está ahí y muchas veces le generan un sentimiento de culpa, ¿no? Por lo que ha hecho. Entonces el niño se limita, ¿no? Se reprime. Esto va de 3 a 6 años. ¿Ah? Cuarto estadio, la entrada al colegio, la entrada con los amiguitos a competir con otras personas, ¿no? La etapa de la laboriosidad versus inferioridad, la autoestima, inferioridad, ¿no? De 6 a 11. Quinto estadio, chicos, ¿cuál es la etapa de la identidad? La identidad del yo versus la desesperación o la desesperanza. No, perdón. La confusión. No sé dónde saqué desesperanza. Ese todavía es en la adultez tardía, ¿no? ¿Ok? La identidad versus la confusión de roles, ¿no? La confusión. Pues de 11 a 20 años. Sexto, la etapa de la intimidad versus aislamiento, quedarte solo o casarte, formar tu familia, o si no, optar por la soltería, ¿no? Desde 20 a 40 años. La séptima etapa es la etapa de la generatividad. Generatividad versus estancamiento. Va de 40 a 65 años. Y la octava, ¿cuál es? La etapa de la integridad, ¿no? La etapa de la integridad del yo versus la desesperanza o la desesperación. De los 65 a más. Chicos, preguntita. ¿Dónde se forma la autoestima? ¿En qué etapa?
vemos la etapa donde la autoestima se va a formar. ¿En qué etapa, según nuestro amigo Erickson, se forma la autoestima? A ver, en el chat. Primera, dime el nombre, dime el nombre. Dime el nombre. La confianza. No, 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 no. Ahí se da el apego. Ahí se da si eres optimista o eres negativista. Si eres negativo o positivo, se da en la confianza. Identidad, confusión de roles. No, ahí se da ahí se da el amor. No, ahí se da espérate, en la etapa de ahí está, muy bien, laboriosidad, laboriosidad, laboriosidad. En la etapa de la identidad, chicos, ya se forma el tema de la solidaridad, ¿no? La identificación con tu cultura, la identificación con tu cultura, con tu sociedad. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí está, la autoestima, chicos, se forma en la cuarta etapa, en el estadio de la laboriosidad versus inferioridad. Chicos, ¿en qué etapa de la vida uno busca formar una familia, compartir su vida con alguien? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa hay la necesidad de compartir tu vida con alguien más? Ajá, intimidad versus aislamiento. Muy bien. ¿Y cuál es la etapa donde se deja un legado? Quiere trascender, quiere guiar, quiere orientar a la generación que viene después de él. La etapa de la generatividad. Muy bien. Generatividad, estancamiento. Excelente. Generatividad, estancamiento. ¿Y en qué etapa tiene que ver el tema de la muerte? ¿En qué etapa tiene que afrontar la muerte y la vida? Aceptar la vida, ¿no? Como una etapa que la vivió y que pues obviamente la integridad del yo. Muy bien. Excelente, excelente. Chicos, entonces la pregunta número 3, estamos en la pregunta número 3. A ver, la pregunta número 3. ¿Cuál marcaríamos entonces? María tiene 16 años y ha comenzado a cuestionarse quién es y qué quiere hacer en el futuro. Siente presión por parte de su familia para seguir la carrera de medicina, pero también está interesada en el arte y el diseño. Además, se encuentra explorando diferentes grupos de amigos y estilos de vida, tratando de encontrar un lugar donde se sienta aceptada. Las dudas y presiones que experimenta María es propio de la etapa de la identidad versus la confusión de roles. ¿Ustedes se acuerdan de Marcia? ¿Ustedes se acuerdan de James Marcia? ¿Se acuerdan de James Marcia, el psicólogo, discípulo de Erickson, que habla de los 4 tipos de identidad del adolescente? La identidad difusa, la identidad hipotecada, la identidad moratoria y la identidad lograda. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Entonces, chicos, si leemos aquí la pregunta número 3 de María, de 16 años, que tiene presión por parte de su familia para estudiar medicina, pero a ella le gusta otra cosa, pero no sabe qué decidirse, pues dentro de qué tipo de identidad tiene María. ¿Qué tipo de identidad tiene María? Si siente la presión de su familia, a ella le gusta la otra cosa, le gusta el arte, familia le presiona para que estudie medicina, pero ella quiere estudiar arte, pero no sabe qué decisión tomar. En base a lo que leímos de María, ¿qué tipo de identidad, según Marcia, tendría María? ¿Hipotecada, moratoria, difusa o lograda? Excelente, Pimentel. Máximo. Muy bien. Identidad moratoria, donde hay crisis, pero no hay compromiso. O sea, se conoce, sabe lo que le gusta, pero todavía no ha tomado una decisión, no sabe qué carrera, qué camino seguir. Muy bien, excelente, esa es la identidad moratoria. Crisis sin compromiso, ¿no? Según Marcia, crisis sin compromiso. Muy bien, listo. Vamos con la pregunta 4. Muy bien, chicos, estamos avanzando súper bien, creo, ¿no? Muy bien. 4. El factor biológico relacionado con lo congénito. Todavía no llego a mi identidad entonces. Bueno, ¿qué tipo de identidad tienes? De repente te encuentras en una identidad moratoria porque vas cambiando de carrera y no sabes todavía qué decisión tomar. No sabes todavía cuál es lo tuyo. No conoces tu vocación, pero sabes que algo tienes que hacer. Ya, eso se llama identidad moratoria. Cuando ya tienes todo definido, te conoces, ya tomas una decisión y te comprometes con esa decisión, se llama identidad lograda. Y si no sabes qué hacer con tu vida y no te interesa, identidad difusa. Y si tus padres eligen por ti, identidad hipotecada. El factor biológico, chicos, del desarrollo está formado por la maduración, por la herencia y por lo congénito, ¿no? Lo congénito son ciertos eventos, situaciones que se dan durante el embarazo,
y que pueden potenciar o que pueden limitar la formación de este nuevo ser. Eso es lo congénito, ¿ya? Lo congénito son eventos, situaciones que se dan durante el embarazo y que pueden potenciar o que pueden limitar al nuevo ser. ¿Ok? El factor biológico está dado por la herencia, está dado por la maduración y está dado por lo congénito. Y el aspecto social ambiental está dado por las condiciones materiales, económicas, ¿ok? El dinero, la alimentación, las condiciones educacionales, ¿ok? La sociedad, la cultura, la educación que recibe, la preparación y las condiciones relacionales, la estimulación que recibe, la influencia de su entorno, de manera positiva o de manera negativa, esas son las condiciones relacionales. Ahora, dentro de la cultura, pues está la sociedad, o dentro del ambiente, perdón, está la sociedad, está la cultura. También tiene que ver el momento histórico en el cual vivimos, el siglo XIX, año 2025, ¿no? En la Edad Media, eso también influye en la época en que vivimos, también influye sobre nuestro comportamiento, desarrollo. La época, la región, el país, el lugar, el tipo de familia, el estilo de crianza que ha recibido, todo eso es parte del aspecto ambiental, ¿ya? Social. Muy bien, chicos. ¿En cuál marcaríamos en la pregunta número 4? ¿Cuál? Cuatro enano. Claro, muy bien. Claro. Es congénito, ¿no? Los defectos en el corazón es congénito. Algo ocurre en el embarazo que puede potenciar, favorecer o que puede limitar, ¿no? Eso es lo congénito. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí alguna preguntita, alguna duda? Profe, B no puede ser la B. Alteraciones genéticas, dice, pues. Genéticas. Lo genético ya tiene que ver con la herencia, ¿no? ¿Sí? Lo genético ya tiene que ver con la herencia. Sí, lo genético ya tiene que ver con la herencia. Si hablamos de congénito, es que no lo hereda. Es que algo ocurre en el embarazo, algo ocurre en la gestación, algo ocurre ahí, no se sabe qué, que se altera. O ya va a potenciar o va a limitar, ¿no? Pero si hablamos de genético, ya hablamos de una predisposición de la herencia, pues, ¿no? Claro. ¿Sí, Silvana? Bueno, bien. 5. Durante la etapa prenatal del desarrollo, durante la etapa prenatal del desarrollo, este periodo se caracteriza por un crecimiento acelerado y la maduración de órganos y sistemas. Hasta ahí podemos ver que de repente es embrionario, ¿no? Pero ahí se desarrolla de movimiento respiratorio. A ver, durante la etapa prenatal del desarrollo, este periodo se caracteriza por un crecimiento acelerado y la maduración de órganos y sistemas. Se desarrollan habilidades como los movimientos respiratorios y las respuestas a estímulos externos. ¿Cuál de las siguientes características es propia de este periodo? O sea, de la etapa prenatal. ¿Pero qué hace referencia? La pregunta 5 hace referencia al periodo embrionario y también al periodo fetal, ¿no? ¿Sí o no? Claro, embrionario y fetal, pero no hace referencia al periodo germinal. No. Entonces, a ver, si yo digo la formación inicial de los órganos básicos como el corazón y el cerebro, ya, podría ser también embrionario, ¿no? Implantación del blastocito, ahí no, no. La D tampoco, la E podría ser, ¿no? A ver, chicos, la pregunta 5 hace referencia más al periodo embrionario o al periodo fetal. Fetal, ¿no? Claro, por los movimientos que realiza, ¿no? Por la reacción a estímulos externos. ¿Por qué? Porque en el periodo embrionario no responde a estímulos.
Casita, claro. Muy bien. La aparición de los reflejos y el desarrollo de los movimientos, ¿no? Coordinados, claro, feto, así es. Muy bien, periodo fetal. Muy bien, chicos, ¿ah? Están muy bien, están preparados. Los movimientos coordinados aparecen en la etapa prenatal. Claro, los reflejos son movimientos coordinados, no son voluntarios, son reflejos, pero son coordinados. ¿Qué tipo de inteligencia tiene un feto? ¿Qué tipo de inteligencia tiene un feto? ¿O no tiene inteligencia? O sea, recién cuando nace tiene inteligencia, o se puede decir que un feto ya tiene inteligencia. Esto vino en un simulacro en San Marcos. ¿Ah? Claro, sensorio motriz, por supuesto. Sí, sí, sensorio motriz. Estos movimientos que él hace, las pataditas, ¿no? Los puñetazos que tiene dentro del vientre, son movimientos coordinados. Y ya eso lo hace el cerebro. No es voluntario, no es consciente, pero son movimientos pues que tienen cierta coordinación, ¿no? Claro, es en el feto. También, claro, también, sí, también se encuentra en la etapa sensorio-motriz, por supuesto, sí, sí. Claro, esos movimientos también reflejos es parte de la inteligencia sensorio-motriz. Así es. Sí, 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 claro. Ok, listo, listo. Sí, esos movimientos son movimientos neuromotores, así lo llama Piaget. Movimientos neuromotores. No son conscientes, no son intencionales, ¿ok? Son reflejos automáticos, como instintos, pero son coordinados. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. Chicos, en la pregunta número 6, ¿de quién hablamos? ¿De Piaget, sí o no? De Piaget, ¿no? De Piaget. Cuando hablamos de egocentrismo, dentro del egocentrismo, ¿dentro de qué estadio se encuentra? Jean Piaget. Muy bien, excelente. Por acá, entonces hablamos de la espalda del estadio preoperacional. Y el estadio preoperacional va pues de 2 a 7 años, ¿no? Dentro del estadio preoperacional tenemos dos subestadios. El subestadio simbólico o preconceptual y el estadio intuitivo, ¿no? ¿Ok? Aquí encontramos al estadio simbólico. Al estadio simbólico. El estadio simbólico va de 2 a 4, ¿ya? De 2 a 4. Y el estadio simbólico, acá, por ejemplo, chicos, aparece o se desarrolla la función simbólica. O sea, la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen mental, la imagen gráfica, el lenguaje. Son logros, son avances del estadio, ¿ok? Del subestadio simbólico. Pero también se presenta un egocentrismo. ¿Qué tipo de egocentrismo tiene el preoperacional? Tiene un egocentrismo de tipo cognitivo. Él piensa que como yo pienso, todo el mundo piensa igual que yo. ¿Ok? Este egocentrismo es el pensamiento del niño de no poder comprender las emociones ajenas. Todo lo explica desde su punto de vista. Si él está feliz, él piensa que todo el mundo está feliz porque él está feliz.
Y si él está triste, él piensa que todos están tristes porque él está triste. Es incapaz de comprender el punto de vista de los demás. Todo lo interpreta desde su propia visión, de su propia perspectiva. Eso se llama egocentrismo cognitivo. Y este egocentrismo cognitivo se presenta de la siguiente manera, mediante, por ejemplo, el animismo. El animismo es el pensamiento del niño de pensar de que todas las cosas tienen vida, tienen sentimientos, tienen intenciones humanas. Le atribuye vida, sentimientos a las cosas, ¿no? También piensa de que todas las cosas que nos rodean han sido hechas por el hombre. Es una construcción humana, artificial, ¿ok? Artificialismo. Y también piensa que todo lo que está ahí, todo lo que existe, está ahí por algo, cumpliendo una finalidad, una razón de ser. Esta es la famosa etapa del niño preguntón. Acá pregunta por el porqué de todo. Acá piensa que todo es creado por el hombre y acá le atribuye vida o sentimientos, ¿no? Este es el primer subestadio. El segundo subestadio es el intuitivo. El subestadio intuitivo. El subestadio intuitivo va de 4 a 7 años, de 4 a 7. Y la palabra intuición significa percepción directa, percepción inmediata. El niño tiende a juzgar las cosas en base a la percepción en este momento. Como lo veo son las cosas, como lo percibo, así es. Si yo percibo, por ejemplo, ¿no? Así, yo percibo, por ejemplo, de que esta fila es más larga, entonces yo entiendo que esta fila tiene más fichas. Si yo veo que esta fila es más larga que esta, entonces yo entiendo porque lo que percibo, intuición, experiencia directa, percepción inmediata, sin razonamiento. Yo juzgo sin razonar. Yo juzgo en base a mis percepciones inmediatas. Eso es el intuitivo. ¿Ok? No estoy razonando los resultados, la comprensión no se debe a una evaluación, no, se debe simplemente a que como yo lo veo, como yo lo percibo de manera directa, así son las cosas. No entra a tallar el razonamiento. Entonces yo veo que acá hay mayor, es más larga, entonces yo entiendo que este tiene más fichas. Esa es percepción, ¿ya? Eso se llama centración. Centración, ¿no? Atiendo una sola característica por vez, es decir, me fijo en la longitud y no en la cantidad. Entonces, dentro del periodo intuitivo, en la cual juzgamos las cosas en base a nuestra percepción inmediata, tenemos la centración o centrismo. Centración, ¿ya? El niño tampoco puede revertir su pensamiento a su estado inicial. El pensamiento del niño solamente recorre una sola dirección. Te puede contar del 1 al 10, pero no puede contarte del 10 al 1. Ese pensamiento se llama irreversibilidad. ¿Ya? Irreversibilidad. También por acá vamos a encontrar el sincretismo. El pensamiento sincrético es cuando el niño confunde la realidad con la fantasía. No puede diferenciar lo que es real de lo que es fantasía, lo confunde. Él piensa que por ponerse una capita roja ya puede volar el Superman. Eso se llama sincretismo. ¿Ok? Cuando el niño, o también llamado realismo infantil, cuando el niño no puede diferenciar la realidad y la fantasía y en su pensamiento lo combina. Por eso que el niño es crédulo, ¿no? Cree que todo el ropavejero, en el hada de los dientes, el ratón Pérez, ¿no? En todo eso, ¿por qué? Porque confunde la realidad con la fantasía. Y también a todo le atribuye cualquier causa. La causa y el efecto es arbitraria, no es lógica. Todo es causa de todo. A eso se llama pensamiento transductivo. Me enfermé porque no tomé mi sopa. Hay que cantar para que comience a llover, ¿no? Hay que bailar, reír para que mamá venga rápido del trabajo. Cuando hay temblor, hay que salir corriendo a la calle para que deje de temblar. ¿Se dan cuenta? Le atribuimos una causa a un efecto cuando no le corresponde. La causa y el efecto no hay una conexión lógica, sino es una conexión arbitraria. El artificialismo es el pensamiento del niño de que piensa que el cielo, los mares, los cerros, las plantas, los lagos, no, las nubes, el hombre lo ha hecho, el hombre lo ha creado.
¿no? Como mi papá fuma, mi papá al fumar ha creado las nubes. Y como a papá le gusta pintar, entonces ha pintado el cielo. Y alguien ha juntado arena y ha formado los cerros, ¿no? O el mar es alguien que ha dejado el caño abierto y se ha inundado. Eso es justamente el pensamiento artificialista. ¿Está bien? Ya es el artificialismo, que todo lo que nos rodea es una construcción humana. ¿Está bien? O Diosito también lo ha hecho, dicen también los niños, ¿no? Diosito lo ha hecho. Muy bien. Entonces, ¿qué marcaríamos, chicos, entonces la pregunta 6? Ana, de 4 años, insiste en que todos ven lo mismo que ella. Sostiene un juguete frente a su rostro y esto es muestra de que en Ana se manifiesta el proceso de egocentrismo cognitivo. No hay que confundir el egocentrismo racional que se presenta en la adolescencia en la etapa operatoria formal. Acá es un egocentrismo de tipo cognitivo, ¿ya? Egocentrismo cognitivo. Muy bien, listo. 6 casita, así es. 6 casa. La pregunta 7. ¿A qué psicólogo hace referencia la pregunta 7? A Erickson, ¿no? La pregunta 7 hace referencia a Erickson. La pregunta 7 hace referencia a Erickson. Claro. Casita. A ver, ¿qué dice la pregunta 7? Muy bien. A ver, dice, durante esta etapa los niños desarrollan confianza en su capacidad para realizar actividades por sí mismos, autonomía, ¿no? Cómo vestirse o comer solos. Sin embargo, Mario, de 3 años, duda constantemente de sus habilidades porque sus padres lo critican severamente cuando comete errores. Padres críticos, ¿no? Padres autoritarios. Según Erickson, una posible consecuencia de esta experiencia en el desarrollo de Mario sería, ¿no?, la inseguridad que le transmite. Claro, la falta de confianza, muy bien, en su capacidad para actuar de manera independiente. Así es. Pregunta 8. Los juegos adquieren una gran importancia en el desarrollo social y emocional de los niños. Juan, de 9 años, participa en un equipo de fútbol donde debe seguir reglas específicas. El juego donde se siguen las reglas se llama juego reglado y se presenta en la niñez intermedia. Antes de la edad niñez intermedia no puede seguir reglas todavía, ¿no? Les resulta muy difícil. Participa en un equipo de fútbol donde debe seguir reglas específicas, colaborar con sus compañeros y aceptar tanto las victorias como las derrotas. ¿Qué habilidad clave está desarrollando Juan a través de su participación en este tipo de juego? ¿Ah? Trabajo en equipo y aceptación de normas. Claro, el juego, chicos, es importante porque desarrolla las 3 dimensiones. El juego desarrolla la coordinación, la fuerza de los niños, ¿no?, la dimensión física, también la dimensión cognitiva, el pensamiento, la imaginación, la creatividad, ¿ok? Y también la dimensión social, psicológica, la interacción, la autoestima, la seguridad, ¿no?, la asertividad, etcétera. Es importante el juego. Niño tiene que jugar. Niño que no juega no es niño o está enfermo. Muy bien. Listo. Chicos, hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? El sincretismo es el pensamiento del preoperacional donde no puede distinguir lo que es real de lo que es fantasía. El niño en su pensamiento combina una parte de la realidad y una parte de la fantasía. No puede separar la fantasía de la realidad. Cree, por ejemplo, en Goku, cree en Superman, ¿no? Cree que cuando se caen los dientes, el ratón viene en la noche, le deja plata y se da sus dientes, ¿no? O sea, así no puede diferenciar la realidad de la fantasía. Combina su imaginación y lo real en su forma de pensar. Eso se llama sincretismo. Sincretismo. ¿Ah? Muy bien. Pregunta número 9. ¿A qué autor? Ah, el apego, ¿no? Apéguense, el apéguense. Transductivo es que la causa y el efecto, ¿ok?, es arbitrario. Todo es causa de todo. El niño ve las cosas
de manera muy relacionada. Si hoy es jueves y hoy jueves me levanté y me encontré 10 soles en la calle, yo voy a pensar que todos los días jueves, cuando sale el sol, me voy a encontrar plata, pues, ¿no? Porque como pasó una vez, pasará siempre. ¿Te das cuenta, no? ¿Eso qué es? Transductivo. Veo que todo tiene relación con todo, que todo es causa de todo. La causa y el efecto no es lógico, sino es arbitrario. La causa y el efecto no tienen ninguna conexión lógica. El niño le atribuye cualquier conexión a las cosas. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué dice la pregunta 9? A continuación se presentan afirmaciones relacionadas con el apego y la base segura. Identifica cuáles son verdaderas. Un niño con un apego seguro tiende a explorar su entorno. Bueno, vamos a ver. ¿De quién es la teoría del apego? La teoría del apego le corresponde al psicólogo inglés psicoanalista Bowlby, ¿no? John Bowlby. Investigó el comportamiento de los niños huérfanos de padre y madre después de la Segunda Guerra Mundial y observó pues que su comportamiento tenía varios vacíos, ¿no? Dificultades. ¿Cuáles son las características del apego? ¿Cuáles son las características del apego? El apego, chicos, proporciona al niño una base segura. Le proporciona al niño una base segura, ¿para qué? Para explorar su entorno. Dos, la madre proporciona al hijo un refugio seguro. La madre es el refugio seguro donde el niño puede recurrir cuando las cosas le vayan mal, ¿no? Cuando tenga problemas, dificultades. Va refugio seguro a donde recurrir cuando las cosas vayan mal. Tres, mantenimiento de la proximidad. ¿Qué cosa es el mantenimiento de la proximidad? Que el niño quiere estar cerca de la figura de apego. Busca el contacto físico con su madre. Si la madre sube al segundo piso, el niño va tras ella. Si la mamá va al mercado, el niño quiere ir con ella. Siempre está tratando de establecer un contacto físico con la madre. Eso se llama mantenimiento de la proximidad. ¿Ya? Proximidad. Y si de repente se rompe esta conexión, se rompe esta comunicación, hay una separación, se presenta la angustia de separación. La angustia de separación. ¿Ya? La angustia de separación.
Estas son las características del apego. Ahora, ¿cuántos tipos de apegos hay según Bowlby? Bueno, según John Bowlby hay 4 tipos de apego, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 tipos de apego? ¿Cuáles son, chicos? El apego seguro, el apego evitativo, el apego ansioso o ambivalente y el apego desorganizado. ¿Sí? Estos son los 4 tipos de apego. Apego seguro, apego evitativo, apego ansioso y apego desorganizado. La pregunta, chicos, ¿a qué hace referencia? 9D me dicen por ahí, ¿no? 9D dicen por ahí. A continuación, se presentan afirmaciones relacionadas con el apego y la base segura. Identifica cuáles son verdaderas, base segura, ¿ya? Un niño con un apego seguro tiende a explorar su entorno con confianza, regresando a su figura de apego en busca de consuelo cuando lo necesita. Ajá, muy bien. Busca a la madre cuando lo necesita, la madre es su base segura. ¿Verdadero? Dos, la presencia constante y sensible de una figura de apego contribuye al desarrollo de un apego seguro en la infancia. Claro, también, sí, sí. Los niños con apego seguro muestran una fuerte dependencia emocional de su figura de apego, lo que les facilita explorar su entorno. No tienen un apego emocional. Por ejemplo, la mamá sale de la habitación, el niño se angustia, ¿no? Llora, protesta, y cuando la madre regresa, va, la abraza y sigue jugando, sin miedo. ¿Ah? Porque confía que su madre va a regresar. ¿Ok? Entonces, la 3 no va. 4. Un apego seguro se desarrolla independientemente de la calidad de las interacciones entre el niño y su cuidador principal. Un apego seguro se desarrolla independientemente de la calidad, no, depende de la calidad de la relación entre el cuidador y el hijo, no es independiente. La relación que establece con el hijo influye pues en la forma de apego, ¿no? El apego es lo que dice Erickson, la confianza es confianza, apego seguro, apego inseguro, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces sería la D, ¿no? Dedito, claro, muy bien, la D. Ahora, cuando hablamos de la pregunta 10, ¿de quién hablamos? Hablamos de Jean Piaget, ¿no? En la pregunta 10 hablamos de Jean Piaget. ¿Qué estadio, chicos? Esas características que ustedes están leyendo ahí, ¿a qué estadio corresponden? ¿A qué estadio corresponde? Concreto, ¿no? Muy bien. Estadio operatorio concreto. Muy bien, claro. Estadio Matute. Operatorio concreto. Muy bien. ¿Qué cosa es la seriación? ¿Qué cosa es la seriación? Seriar es ordenar las cosas en una secuencia lógica. Cualquier objeto que tú lo ordenes en una relación lógica, por ejemplo, ordéname los números de menor a mayor en un intervalo de 3, de menor a mayor. Entonces, 1, 3, 7, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué es? Esa es seriación. De manera subordinada, supraordinada, ¿no? Esa es seriación, ordenar en serie, así es, en una secuencia lógica. ¿Qué cosa es conservación? El principio de conservación de la materia es que el pensamiento del niño entiende que la apariencia física de los objetos pueda cambiar sin que se altere el peso, la masa o el volumen que tenía antes. ¿Ok? ¿Ya?
Por ejemplo, agarras dos pedazos de plastilina nuevos, delante del niño agarras uno de ellos y lo estiras así, ¿no? Y formas una culebra y el otro lo dejas intacto. Y tú le preguntas a un preoperacional, ¿quién tiene mayor cantidad de plastilina? Y te dice que la culebra tiene mayor cantidad de plastilina. ¿Por qué? Porque el niño se deja llevar por las apariencias, ¿ok? Se fija más en la longitud que en la masa. Eso se llama centración. Pero cuando el niño entiende que la apariencia puede cambiar sin que se altere el volumen o la masa, eso se llama principio de conservación de la materia. Igual también el ejemplo, el experimento que hizo Piaget con su hija, ¿no? Agarró un vaso alto lleno de agua estrecho, lo volcó en un vaso más bajo pero más ancho y le preguntó quién tiene mayor cantidad de agua y la niña respondía que el más alto. Eso es centración, pero el principio de conservación entiende que es la misma agua, que es la misma, ¿no? Principio de conservación de la materia. Ajá. Ahora, ¿qué cosa es la clasificación? Es agrupar las cosas en base a una categoría. Como esto es una rosa, está dentro del grupo de las flores. Y las flores pertenecen pues a los vegetales. Y como esto es un lapicero, entonces pertenece al grupo de los útiles escolares, ¿no? Así es capaz de organizar, de agrupar, de clasificar las cosas. Eso se llama clasificación. ¿Y qué cosa es la transitividad? El pensamiento transitivo. La transitividad es el pensamiento del niño concreto donde relaciona dos o más objetos en una secuencia lógica. O cuando de niña me preguntaban qué pesaba más un kilo de piedra o un kilo de plumas. Yo decía que un kilo de piedra, claro, eso se llama centración. ¿Qué pesa más, un kilo de fierro o un kilo de algodón? Un kilo de fierro, pues tonto. Claro, ¿por qué? Porque nos fijamos en la dureza y no en el peso. Cuando un kilo es un kilo lo que sea. Pero nos fijamos en una sola característica, en este caso en la dureza y no en el peso. Eso se llama centración. Pero cuando entendemos que es lo mismo, eso se llama principio de conservación de la materia. ¿Ok? Entonces, tú, por ejemplo, María, cuando te preguntaron, tú todavía tenías menos de 7 años, pues eras una preoperacional. Esta capacidad de poder entender aparece en concreto a partir de los 7 años y medio. Entonces, estamos dentro de las características del operatorio concreto. La seriación, la conservación, la transitividad, ¿ok? Es parte, características del estadio operatorio concreto. ¿Bien, chicos? Características del estadio operatorio concreto. Muy bien, vamos a ver. Habilidad para ordenar los objetos en secuencia con base en una característica, seriación, ¿no? La transitividad es así, miren. Si A influye sobre B, ¿ah? Si A influye sobre B y a su vez B influye sobre C, entonces, ¿qué deduces? ¿Qué deducimos? ¿Qué deducimos? Si A influye sobre B y a su vez B influye sobre C, ¿qué deducimos? Pues deducimos que A influye sobre C, ¿no? ¿Sí o no? Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye sobre C. Si Ana es mayor que Berta y Berta es mayor que Carmen, entonces Ana es mayor que Carmen. Si la pelota es para jugar y cuando yo juego me divierto, entonces con la pelota me divierto. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué cosa es? Transitividad. Razonamiento transitivo. Cuando relacionas dos o más objetos de manera lógica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, uno es seriación. Habilidad para ordenar los objetos en secuencia con base en una característica. Muy bien. Eso se llama seriación. Dos, o B, capacidad para entender que la cantidad de un objeto permanece igual, incluso si cambia de forma o disposición. Conservación. Principio de conservación. ¿Ok? C. Capacidad para organizar objetos en categorías basadas en características compartidas. Clasificación. Clasificación. Y D. Comprensión de que las relaciones entre elementos pueden inferirse a partir de otras relaciones conocidas. Transitividad. Transitividad. 1, beso. 2, casa. 3, avión. 4, dedito. Clave, beso. Clave, beso. Muy bien, clave, beso. Listo. Ahora, ¿cuáles son los principios del desarrollo motor? Recordemos, chicos, que el desarrollo se da en 3 dimensiones: física, cognitiva y psicológica. Y el desarrollo motor es parte de la dimensión física.
¿Ok? Y cuando hablamos del desarrollo motor, hablamos de dos principios del desarrollo, ¿no? Principios del desarrollo motor, ¿ya? Principios del desarrollo motor. Son dos, ¿ya? Son dos. El principio cefalocaudal y el principio próximo distal. Cefalocaudal y próximo distal. El principio cefalocaudal es el desarrollo motor que va de la cabeza a los pies, así como la canción, ¿no? De la cabeza a los pies. Sigue un patrón de desarrollo vertical, de la cabeza a los pies. ¿Qué cosa quiere decir? Que uno va a tener dominio primero de las partes que están más cerca al cerebro. Por ejemplo, a las 2 semanas comienza a mover los ojos. Al mes levanta el mentón. A los 4 meses arquea el pecho, ¿no? Tipo Shakira. A los 4 meses se sienta con ayuda. A los 6 meses se sienta solo. A los 8 meses se para con ayuda. A los 9 meses gatea. A los 10 meses se para solo. Y al año camina. O sea que el principio cefalocaudal nos permite el desarrollo de las habilidades motoras gruesas, como caminar, que son las primeras en desarrollarse. ¿Ok? Porque sigue un eje vertical de la cabeza a los pies. ¿Ok? Primero se va a tener dominio de las partes que están más cerca al cerebro, luego las más lejanas, de arriba hacia abajo. Desarrollo cefalocaudal. Y el desarrollo próximo distal va del centro del cuerpo hacia la periferia. Se va a tener dominio primero de las partes que están cerca al eje central, luego las más lejanas. Primero va a mover su tronco, después que mueve los troncos, puede mover los brazos, las piernas, ¿no? Tener control de los brazos, piernas. Tú un bebé, por ejemplo, de 4 meses, le pones un objeto, él agarra, estira la mano, lo quiere agarrar, pero tiene dificultades para hacer esto. No puede todavía. ¿Ok? Puede mover los brazos, las piernas, pero no tiene control sobre los dedos. Eso recién va a aparecer a los 3, 4 o 5 años. Se llaman habilidades motoras finas, ¿ok? Que son las últimas en desarrollarse, ¿no? Que va a permitir el desarrollo de habilidades motoras finas como escribir, cortar con la tijera, que son las últimas en desarrollarse. Entonces, el desarrollo próximo distal sigue un eje horizontal del centro hacia afuera. El desarrollo motor que va del centro del cuerpo hacia afuera es próximo distal. El desarrollo motor que va de arriba hacia abajo es cefalocaudal. ¿Ok? Ya, esos son los dos principios del desarrollo motor. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones, cuál de las siguientes opciones describe correctamente una progresión en el desarrollo motor? Casa. Sostener la cabeza primero, sentarse y después caminar, ¿no? Esas son las habilidades motoras gruesas. Muy bien. 12. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde específicamente a una habilidad motora gruesa? ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde específicamente a una habilidad motora gruesa? ¿Cuál, chicos? La 12. Beso, ¿no? Claro, 12 besos. Saltar sobre un pie de manera coordinada. Eso es una habilidad motora gruesa. Muy bien. Habilidad motora gruesa.
Ahora, 13. ¿De quién hablamos en la pregunta 13? ¿De quién hablamos en la pregunta 13? Freud, ¿no? Muy bien. Ahora, tómenle una fotito, chicos, antes de borrar. Ahí, muy bien. ¿A qué dimensión pertenece Freud? Las piezas son recontra malas, ¿no? No salen, pero son bien duras, no corren tampoco, que se rompen. Bueno, ya, Freud, ¿no? El desarrollo psicosexual. Bueno, ¿qué va a decir Freud? Si uno no supera su etapa oral, su etapa anal, ¿no? Va a tener dificultades. Fijación, lo llama él. ¿Sí o no? Ya, vamos a ver, ¿qué dice? Luis se describe a sí mismo como perfeccionista, obsesivo con la limpieza y con dificultad para adaptarse a cambios inesperados. Según Freud, esto es una manifestación de una fijación. ¿En qué etapa? Oral, anal, fálica, latencia, genital. Etapa oral. Si no supera su etapa oral, Freud dice, las personas tienen una fijación oral y tienen tendencia a fumar, a comer en exceso, a morder, a ser violento con la boca, ¿no? Coprolálico, grosero, lisuriento. Hay dos tipos de etapa oral, pues, oral pasiva y oral sádica. La etapa oral pasiva es cuando el niño siente placer al succionar el pezón de la madre. Si no supera esta etapa oral pasiva, se hace dependiente emocional. Y si no supera su etapa oral sádica, es agresivo, violento, ¿no? Tiene tendencia a morder, a lastimar con la boca. La libido, que estaba en la zona oral, se desplaza luego al ano. Hablamos de la etapa anal, ¿no? Hay dos tipos de etapa anal, expulsiva y retentiva. Si no supera su etapa anal, va a tener una fijación anal y va a mostrar conductas como, por ejemplo, ser obsesivo, meticuloso, ordenado, por la limpieza, por la pulcritud, ¿no? Este,
ordenado, ansioso, ¿ok? O todo lo contrario, ¿no? O todo lo contrario, también desordenado, impuntual. La etapa fálica. Si no supera la etapa fálica, se hace homosexual, porque acá, chicos, ocurre el complejo de Edipo, ¿no? Edípico. Ya sé lo que van a decir ahorita ya. El complejo edípico en el varón y el complejo edípico en la mujer. Ahorita sueltan su letra, ya sé ya, ¿no? Ahí está. Freud no habló de complejo de Electra, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Freud no habló de complejo de Electra, él habló de complejo de Edipo en el varón y el complejo de Edipo en la mujer. El complejo de Electra es un concepto que atribuye su discípulo Jung, pero no le corresponde a Freud. El complejo de Edipo es la atracción que siente el niño por la madre y la atracción de la niña por el padre, ¿no? Si no supera esta etapa, se hace homosexual. Luego hay una etapa de calma sexual, donde la libido es reprimida y sublimada. Es el periodo de latencia. Es un periodo de calma sexual. De 5 a 12 años. La libido descansa, duerme 7 años, así como durmió Blancanieves, ¿no? Y la etapa genital es la sexualidad madura, la heterosexualidad. ¿Ah? Muy bien, por ella al toque lo descifraron, ¿no? Excelente. Este es el desarrollo de la personalidad. Muy bien, entonces, Luis se describe a sí mismo como perfeccionista, etapa anal, obsesivo con la limpieza, etapa anal, y con dificultad para adaptarse a cambios inesperados. Es una etapa, una fijación anal de tipo retentiva, ¿no? Porque tiene que ser obsesivo, meticuloso, perfeccionista, ¿no? 13, enano. Muy bien, 13, enano. 14. Sofía, de 4 años, prefiere usar su mano derecha para colorear, comer y lanzar objetos. Esto refleja, ¿esto qué refleja? La preferencia manual o la lateralidad se da de 3 a 5 años. Ahí aparece la preferencia manual. Es decir, el niño se va a definir si es diestro o siniestro, no, zurdo, de 3 a 5 años. ¿Ok? Porque antes de esta edad, antes de los 3 años, el niño, por ejemplo, usa las manos de manera indistinta. Come un ratito con la mano derecha, luego cambia a la izquierda, no patea con el pie izquierdo, luego con el derecho, no está definido todavía. A partir de los 3, 4, 5 años se define. Ahí tiene una preferencia manual, un dominio por una parte de su cuerpo, por un por la lateralización, ¿no? Si de repente ya tiene mayor dominancia derecha o mayor dominancia de la parte izquierda de su cuerpo, ¿no? Las manos y piernas. Entonces comienza a escribir con la izquierda o comienza a escribir con la derecha. Hay una dominancia, ¿no? Manual, una preferencia manual. Eso se llama lateralización o lateralidad. Se da en la niñez temprana, de 3 a 5. ¿Qué dice? Sofía, de 4 años, prefiere usar su mano derecha para colorear, comer y lanzar objetos. Esto, ¿no? Es la lateralización cerebral y consolidación de su preferencia manual. No, a ver, ¿la E o la D? Una preferencia adquirida únicamente por imitación de modo. No, la E no es una preferencia adquirida por imitación. No. Es parte de su naturaleza, es el dominio de su cerebro. Todos nosotros tenemos una dominancia cerebral. Los hombres, por lo general, tenemos mayor dominio del izquierdo y las mujeres mayor dominio de la parte derecha. Por eso que las mujeres son más intuitivas, más sensibles, más sensoriales, más artísticas, más globales. El hombre es más sectorizado, ¿no? La mayor cantidad de hombres domina la parte izquierda, la mujer la parte derecha. Esto se llama lateralización, ¿no? La lateralización cerebral, ok, muy bien. 14 dedo. Y la 15 dice, identifica los enunciados correctos sobre las habilidades motoras finas. Las habilidades motoras finas. Identifica los enunciados correctos sobre las habilidades motoras finas. Recuerden, las habilidades motoras finas es esto, la coordinación entre los dedos y la vista, los ojos y las manos. Escribir, cortar con la tijera, inervar el hilo en una aguja, tocar la guitarra. La coordinación de las manos y los ojos se llama coordinación motora fina o visomotriz. ¿Ok? Por ejemplo, hacer esto, ¿no? En el jardín, el aprestamiento de la escritura. Son, ¿no? El desarrollo, la coordinación motora fina.
¿Cuál sería entonces acá? Sería 2. El desarrollo de habilidades motoras finas permite realizar actividades que requieren precisión como escribir y dibujar. 2 va, la 2 va. Y la 3, los niños que practican actividades manuales como construir maquetas o tocar un instrumento suelen desarrollar mejor sus habilidades motoras finas, claro, por la estimulación que reciben. 4, no se detiene, continúa el desarrollo, no termina el desarrollo continuo, es un proceso continuo que abarca todas las etapas de nuestra vida. Entonces la clave sería enano, 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. Chicos, bendiciones, que le vaya súper bien en su examen, que tengan un examen pero excelente, así como ustedes se han preparado, han planificado todos estos meses, y que les resulte de la mejor manera posible para que puedan cumplir su tan ansiada meta de ingresar a la universidad, ¿no? Y ser unos excelentes y magníficos profesionales. Bendiciones para todos, que le vaya súper bien, buenas vibras, vibras positivas a todos los que postulan este fin de semana y también la próxima semanita. ¿Ya? Cuídense bastante, chicos. Éxitos, éxitos en el examen. Ustedes saben que la calma ayuda bastante. Mantener la calma, los pensamientos controlados, ayuda bastante. ¿Ya? Chicos, muy bien. ¿Tendrán alguna preguntita antes de retirar? Todavía tenemos tiempo, creo. Sí, todavía hay un poquito tiempo. Entonces, la etapa sensorio-motriz se inicia de la etapa prenatal. Claro. ¿Qué tipo de inteligencia tiene un feto? Esto viene en el simulacro de San Marcos, ¿no? Tiene una inteligencia sensorio-motriz. Sensorio-motriz. Un feto tiene inteligencia sensorio-motriz. Recordemos que la inteligencia es innata. Ya, la inteligencia es innata. No es que naces y ya a partir del nacimiento eres inteligente. No, ya de que está formado todo dentro del vientre de la madre, de que tenemos un sistema nervioso, un órgano que funciona pues así a la perfección, ya tenemos un tipo de inteligencia. Esta inteligencia que tenemos no es todavía abstracta, no es mental, no es simbólica, es una inteligencia motora, es una inteligencia sensorial que nos permite la adaptación. Y a partir de ahí vamos aprendiendo y nos vamos adaptando de la mejor manera, ¿no? A medida que vamos pasando el tiempo. ¿Ok? Bueno, usted sabe que los temas que más vienen son bases biológicas, la corteza, las áreas cerebrales, el área de Broca, la corteza prefrontal, después venir el hipocampo, que es la parte de la memoria, o la amígdala, que es la parte de las emociones. Bases sociales, que es el tema de la familia, ¿no? La socialización primaria, secundaria o terciaria te puede venir. Va a venir memoria, memoria viene, memoria, ¿ok? Sobre todo las etapas de la memoria, los tipos de memoria, vienen. Y también aprendizaje, aprendizaje sí o sí, de cajón, de todas maneras, sí o sí va a venir tanto teorías conductistas como teorías cognitivas. Por ejemplo, el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner, va a venir la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner y la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, y también puede venir metacognición, metacognición. Y obviamente desarrollo humano, ¿no? Sobre todo en el tema de la adolescencia, es donde San Marcos se fija un poquito más, o en la etapa prenatal. Y por ahí, ¿no? Puede venir también Jean Piaget, Caserito también Piaget, y un poquito menos, ¿no? Escuelas psicológicas, psicoanálisis, humanismo, eh, el proyecto de vida, autoestima, también son temas, ¿no? Recurrentes. El próximo distal es un desarrollo que va del centro hacia afuera. Primero el niño mueve su tronco, tiene dominio de su tronco, y después las manos y finalmente los dedos. Un niño todavía no puede escribir hasta los 5 años, pero antes de los 5 años ya mueve sus brazos, sus piernas. ¿Sí o no? Y antes de eso ha movido sus troncos. El desarrollo ha ido desde dentro hacia afuera. Eso es próximo distal. Da lugar a la aparición de las habilidades motoras finas. Listo, chicos, un fuerte abrazo, que tengan éxito, les vaya súper bien en sus metas. Cuídense bastante, tranquilidad, ya van a festejar el día sábado también. Listo, un abrazo, nos vemos, bendiciones.